a todos. Gracias por esta invitación. Me encanta participar en actividades docentes, especialmente para toda Venezuela, donde podemos brindar lo que estamos haciendo y lo que tenemos en este momento, además de compartir con expertos en el área y, por supuesto, con todos los asistentes. Vemos que Zika, dentro de todo lo malo, a la parte pediátrica nos tocó la mejor parte, porque de tantos casos que se han aislado o se han confirmado desde 2015, vemos que pocos reportes hay en la edad pediátrica de patología severa o grave, salvo las que se mencionan directamente relacionadas con la edad perinatal o con el problema de embarazo, concerniente directamente a complicaciones directamente de esto, ¿no? En cuanto al origen, el virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda y específicamente en los bosques de Zika. Hay algunos análisis serológicos que confirmaron que la infección en seres humanos en Uganda y Tanzania en 1952, pero fue exclusivamente en 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas de Nigeria. Es decir, tiene una alta diseminación de este problema actual, y análisis genéticos que se han hecho han demostrado que existen dos grandes linajes en el virus africano y el africano y el asiático. Su diseminación entonces ha sido desde África, luego Asia, Micronesia, Oceanía y luego las Américas. Se compara mucho la forma de transmisión del virus de Zika con el virus de dengue. Prácticamente ocupa una similitud en cuanto a las manifestaciones clínicas e incluso en el área intertropical. ¿Okay? Es una arbovirosis poco descrita en la edad pediátrica, pese a que sus manifestaciones pueden ser similares a dengue y chikungunya. Pueden haber casos, o la mayoría de los casos, considero que el 90%, porque no tenemos como una estadística formal, lo ocasiona, casos asintomáticos, lo que nos ocasiona en todos los momentos un subregistro muy importante. Se transmite obviamente por la picadura del mosquito del género Aedes, presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas. Es importante que sepamos que hay evidencia de transmisión vertical del virus. A través de la técnica PCR hubo 4 casos de malformaciones congénitas, 2 abortos y 2 recién nacidos a término de 37 y 42 semanas de gestación respectivamente, que fallecieron las primeras 24 horas de vida. A estas muestras de tejido de ambos recién nacidos se les resultaron positivas para virus Zika a través de inmunohistoquímica. También hay evidencia de transmisión a través de la lactancia materna, situación que como en el área pediátrica es muy importante la lactancia materna y la complicación y la mayoría de los casos son asintomáticos y de buena evolución, no consideramos en este momento o no hay evidencia de que haya que suspender la lactancia materna durante este problema. En cuanto a la epidemiología, desde febrero de 2014 hasta el 17 de enero de 2016, 18 son los países y territorios que han confirmado la circulación autóctona del virus. Entre 2015 y 2016, Brasil, Barbados, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Paraguay, Puerto Rico, San Martín, Surinam y Venezuela han reportado que han habido casos de Zika. En noviembre de 2015 y enero de 2016, la transmisión local del virus se detectó en los 14 nuevos países y territorios. Prácticamente no se ha reportado ninguna muerte que haya sido causada directamente por la enfermedad viral. Y nuestros casos confirmados en pediatría, prácticamente yo estaba esperando realmente los resultados o las epidemiologías que nos reporta de muy buena forma el doctor Julio Castro, para ver si de alguna manera nos pudiera ayudar a tener una estadística real de nuestros casos, porque como son asintomáticos se nos dificulta tener un valor, un porcentaje adecuado y óptimo en esta parte. Es decir, nuestros casos confirmados en Venezuela en particular, en este momento no los tenemos a la mano. Y lo que sí tenemos es una gran experiencia
desde el punto de vista del manejo clínico, porque los pacientes, la mayoría en nuestros centros asistenciales, llegan con rash y exantemas que probablemente atribuírselos exclusivamente al Zika sería como osado. El periodo de incubación de esta enfermedad no se diferencia entre el adulto, 3 y 12 días. Los síntomas duran entre 4 y 7 días, aunque puede presentarse siempre o en gran cantidad de forma asintomática. Una de 4 personas desarrolla los síntomas, al igual que en el grupo de los adultos. Los síntomas principales son fiebre, erupción generalizada, artralgias, mialgias, malestar general, conjuntivitis no purulenta, cefalea, edema en miembros inferiores y manos. Y la mayoría de los pacientes pediátricos se recuperan y la tasa de hospitalización es baja. Vemos cómo clínicamente hay reportes de Yap, cuando fue la isla Yap, de las manifestaciones comparativamente clínicas de los síntomas en cuanto a dengue, chikungunya y Zika. Vemos que la fiebre en el dengue prácticamente se mantiene, igual que en las otras dos arbovirosis. Pero lo primordial que podemos mencionar como un poco más relevante en Zika para la edad pediátrica, vemos que es el rash maculopapular y la conjuntivitis. El resto de las manifestaciones son similares a las otras arbovirosis. Y por supuesto, para los pediatras que somos expertos en Venezuela en rash y en exantemas febriles, por la endemicidad que tenemos en dengue, ya esto nos ha hecho expertos en estos diagnósticos y prácticamente haremos hincapié exclusivamente en los casos que llamen nuestra atención. Por eso considero que esto es una enfermedad desde el punto de vista pediátrico, no se puede decir benigna porque no es como tal ninguna enfermedad benigna, pero con una relativa baja tasa de complicaciones. Vemos entonces cómo algunos pacientes pueden pasar desapercibidos y el rash puede ser morbiliforme, maculopapular, ahí puede haber edema en manos y pies y además de eso la conjuntivitis, que puede ser uno de los síntomas clínicos que nos oriente un poco más en el diagnóstico específicamente clínico. Las complicaciones como tal nos ha tocado prácticamente recibir el resultado de una complicación que se adquiere durante el periodo del embarazo. Como a todos los recién nacidos tenemos que evaluarle, ¿verdad?, la circunferencia o medirle la circunferencia cefálica y por supuesto evaluar si se encuentra por debajo del percentil 3 o de desviaciones estándares por debajo del valor adecuado para su peso y su edad gestacional. Esto a nosotros nos va a orientar si el paciente tiene clínicamente y desde el punto de vista de examen físico una microcefalia. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer un seguimiento a este grupo de pacientes ya cuando los recibimos con esa complicación que debe ser trabajada inclusive con un equipo multidisciplinario, porque debemos primero tener el antecedente o por supuesto pudiéramos organizar equipos de trabajo con los obstetras para que nos informaran con su seguimiento de sus embarazadas que tuvieron este problema durante el embarazo y nosotros por supuesto seguirlos a estos niños con evaluaciones neurológicas, estudios imagenológicos y obviamente considerar otros problemas virales como el TORCH, que tenemos que hacerlo en cualquier tipo de paciente que nos llegue con un problema de este tipo, especialmente clínicamente. En cuanto a los recién nacidos que tuvieron microcefalia, que se obtuvo en Brasil, hasta la semana epidemiológica 1 del 2016 se registraron 3.530 casos de microcefalia, incluidos 46 fallecidos en 20 estados y el Distrito Federal de Brasil. También tenemos otro grupo de alteraciones o de complicaciones con respecto al paciente pediátrico que corresponden a las alteraciones neurológicas, como previamente las mencionaron, ¿no? También se describe meningitis, meningoencefalitis y mielitis, descritos también en el brote de Polinesia Francesa durante el 2013-2014, aunque actualmente en la región no se han reportado casos hasta el momento. Hay otras complicaciones como síndromes inmunológicos. Y en adultos, a lo mejor las complicaciones más severas que se han mencionado son el síndrome de Guillain-Barré, pero también hay
trastornos oculares, iridociclitis hipertensiva, que es también una complicación importante en el grupo de los adultos. El seguimiento para nosotros los pediatras en un paciente que tiene una microcefalia incluye el seguimiento ocular, en la evaluación neurológica, y todo esto prácticamente está incluido dentro de su manejo y de seguimiento de este grupo de pacientes. Vemos, por ejemplo, algunas imágenes que no pertenecen a nuestro país, son del brote en Brasil de microcefálicos, ¿okay? En donde nosotros clínicamente, que es como hacemos el diagnóstico en pediatría, debemos tener un seguimiento importante de este grupo de pacientes para evitar secuelas mayores en estos niños o poder de alguna manera optimizar su calidad de vida. Fíjense, por ejemplo, cómo es tan importante el seguimiento de estos pacientes desde el punto de vista del control prenatal, porque prácticamente se adquiere el trastorno neurológico en el primer trimestre de embarazo, que es el tiempo en donde se forma el sistema nervioso central. No hay estudios de evidencia como tal que reporten que esta sea exclusivamente la causa. Lo que hay sí es una comparación importante en el incremento de casos de hidrocefalias durante un periodo de brote de Zika en esa población de Pernambuco, ¿okay? Especialmente comparado con el mismo tiempo y el mismo mes al año siguiente y el año anterior. Entonces ahí hay un factor específico que contribuyó a que hubiese ese tipo de patología y se le atribuye, por supuesto, a esto, aunado o sumado al aislamiento que hubo de los pacientes que fallecieron y el aislamiento que hubo en su tejido neuronal, tejido encefálico. Por supuesto, tenemos entonces hacer diagnósticos diferenciales con dengue, chikungunya, citomegálico, herpes simple, toxoplasmosis, sífilis, rubiola y vasculitis sistémicas. Muchas de estas enfermedades ya están incluidas dentro de nuestro estudio y nuestro plan de trabajo y lo hacemos de rutina en un paciente que llega con un problema ya causado. El tratamiento es sintomático, no hay una vacuna ni hay un tratamiento específico para Zika, solamente se recomienda el descanso, al acetaminofén vía oral para controlar la fiebre y para manejar el prurito, si es que lo tiene el paciente, antihistamínicos en un momento determinado. La OMS, ¿okay? Y la OPS han hecho unas recomendaciones muy formales e importantes, especialmente ante el incremento de los casos de anomalías congénitas y síndrome de Guillain-Barré y otras manifestaciones de patología autoinmune, especialmente en las áreas donde circula el Zika, donde se recomienda, ¿verdad?, incrementar la capacidad para detectar y confirmar los casos, especialmente preparar a los servicios de salud para responder activamente ante una mayor demanda de los servicios especializados para esta atención con síndromes neurológicos, así como también fortalecer las actividades de consulta prenatal, especialmente para evitar este problema de la microcefalia posterior. Es decir, se urge a que continúen los esfuerzos para reducir la presencia del mosquito transmisor a través de una efectiva estrategia de control del vector y de la comunicación con la población. La prevención es la palabra más importante en este momento. Si tenemos un grave problema, obviamente la prevención nos va a ayudar a disminuir esta situación en Venezuela y en el mundo. Se recomienda el uso de mosquiteros que pueden impregnarse incluso con insecticidas y la instalación de mallas antimosquitos si no se tienen. Adicionalmente, el uso de mosquiteros se aconseja no solamente en los casos en que se contrajo el virus, sino también como una medida preventiva. Se debe utilizar repelentes con icaridina y ropa que cubra las extremidades para que haya menos posibilidades de sufrir una picadura. En conclusión, el riesgo para el continente se encuentra en el potencial de transmisión de la enfermedad, que radica en que los mosquitos transmisores del virus viven en la región y en la densidad poblacional de la misma. Es decir, hay una transmisión local importante en donde hay un paciente que está enfermo y hay otro sano, muy cercano familiarmente, y por supuesto es picado por un mosquito y rápidamente, en un breve tiempo, hay una gran cantidad de casos por contacto directo, por estar picados por el mosquito que está contaminado.